Precaución. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Proverbios 22:3 en la Nueva Traducción Viviente dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Aprender a ser precavido es pensar antes de actuar, es buscar sabiduría en el momento de tomar una decisión, es reconocer el peligro antes de llegar a él. Y por eso es que la Biblia nos habla sobre esto, porque es importante, ya que si no, avanzamos a ciegas y sufrimos las consecuencias. Nadie quiere las consecuencias de una mala decisión. Nadie quiere las consecuencias de cometer un error. Nadie las quiere. Y para no pasar a esas consecuencias debemos de tener precaución en donde andamos, qué hablamos, qué decimos, qué vemos, cómo actuamos, las decisiones que tomamos. Y yo no estoy diciendo que vivas con miedo, porque una cosa es vivir con miedo. No quiero salir, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ser precavido es anticiparse al peligro, darte cuenta que no te conviene, que ese lugar simple y llanamente te puede provocar algún problema, alguna herida, etc. Ahora, como cristianos, debemos de comprender qué es ser precavido. Es alejarse de todo aquello que nos puede hacer pecar. Es alejarnos de todo aquello que puede influir en nosotros para desviarnos del camino verdadero, que es aquel que trazó Jesucristo. Y hoy más que nunca, con tristeza veo a la juventud no tomando esas precauciones. Porque cuando tomamos esas precauciones, nuestros amigos nos dicen que somos fanáticos religiosos, que nos están lavando la cabeza en la iglesia, que están haciendo esto, que no es de esta manera, que después de la muerte no existe nada, etc. Basta con que te pongas a ver un par de videos y escuches a los influencers. La gran mayoría de ellos no cree en el Señor. Y ellos nos están influyendo a nosotros. Y no nos damos cuenta, no somos precavidos, sino consumimos su contenido una y otra vez. Y no vemos que la consecuencia es que están cambiando nuestra perspectiva, están cambiando nuestras creencias, hasta el punto que nos alejamos del Señor. De la misma manera funciona la música. La música en sí no se divide en buena y mala, sino que simple y llanamente en lo que te edifica y no te edifica. Y como desafortunadamente no tenemos la madurez suficiente de reconocer la influencia de la música, yo soy partidario de que debemos de edificarnos a través de la música que se hizo para el Señor. La otra nos puede influir de tal manera que caigamos en una depresión, que alabemos las cosas malas, que hablemos como se habla comúnmente, que nuestros pensamientos nos lleven a una desviación del verdadero comportamiento que agrada a Dios, a causa de que escuchamos una y otra vez. Y a nosotros nos parece que las cosas no son tan graves como nos las predican. La influencia de la música a lo largo de la historia ha sido bastante poderosa. Y nosotros los cristianos no lo entendemos. Nos permitimos escuchar ciertos grupos, ciertas canciones de moda, y cuando sentimos ya no es suficiente, queremos escuchar otro grupo, otras canciones. Por eso te digo, no tenemos ese criterio para ser precavidos en lo que estamos escuchando. Ya no sabemos por qué actuamos agresivamente, por qué utilizamos esas palabras soeces, por qué tenemos esos pensamientos en doble sentido, por qué tenemos esa tentación sexual. ¿Por qué? Simple. Le dimos cabida a la música, a la influencia de la música en nuestra cabeza. Y esa es la consecuencia. Después nos quejamos y decimos, ¿por qué el Señor no nos da la fuerza para vencer este pecado? ¿Por qué no nos da la fuerza para lograr mantenerme en santidad? Y es que no fuiste cuidadoso, no fuiste precavido. Pero sigamos. Efesios 5, 15, 17 dice: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad de estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Te leí Proverbios, quien nos habla de sufrir consecuencias a causa de no tener precaución, de no ser prudentes. Y ahora Efesios nos habla de tener cuidado cómo vivir, no como necios, sino como sabios, sacando el mayor provecho a estos días. No actuar sin pensar, más bien siempre procurar tener el entendimiento para hacer lo que a Dios le agrada. Y si somos francos y honestos, estamos perdiendo la batalla. No tenemos ese filtro, lo hemos dejado por un lado. Ojo, no estoy diciendo que no tengas la capacidad, la tenemos todos, porque el Espíritu Santo está en nosotros, pero hemos sido tan ignorantes que hemos apagado la voz del Espíritu para hacer lo que queramos hacer, para vivir como necios. Porque un necio es aquel que, sabiendo las consecuencias de las decisiones, sigue por ese camino sin arrepentirse, pensando que hay solo una vida, que solo se vive una vez, no importando qué, y que ese es un problema para el mañana. Y por eso
que nos cansamos, abandonamos, decidimos alejarnos, le echamos la culpa al líder, al pastor, al hermano, al servidor, nos hacemos las víctimas. Y sí, esas son las características del necio, de aquel que no ha sabido vivir con precaución. Como te digo, no quiero que pienses que tienes que vivir con miedo o limitado, ¿no? Jesús vino a darnos una vida plena, te lo he dicho muchas veces, pero vive con entendimiento, vive poniéndole sabiduría a tu vida, porque la tienes. No vivas por la aceptación de los demás, vive por la única aceptación que vale la pena, que es la del Señor. De nada sirve ser el más popular, el que más vistas tiene en sus redes sociales, el que más piropos obtiene. De nada sirve si pierdes tu vida eterna. Mejor ser un XX aquí en la tierra, pero ser reconocido en el cielo. Y eso solo lo logras a través de la sabiduría, a través de pensar en las consecuencias y actuar en congruencia con eso. No acalles la voz del Espíritu, no la pongas en silencio, todo lo contrario, escúchala. Y si has dejado de escucharla, vuelve a tu comunión con el Señor, porque Él solo está esperando que tú seas sabio y tengas esa precaución de no ofenderlo, de vivir como corresponde para Él obrar en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, porque estamos viviendo como necios, no como sabios. No somos coherentes entre nuestra creencia y nuestra manera de vivir. Ayúdanos a vivir con precaución, a comprender que el camino que hemos tomado tiene consecuencias nefastas. Permite que recompongamos el camino y que a partir de hoy agreguemos sabiduría a cada decisión que tomemos, a cada paso que demos, pero sobre todo a cada cosa que escuchemos, hablemos o miremos, porque lo que menos queremos es alejarnos de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.